capacitación. El objetivo es mostrarles cómo funciona la plataforma, qué estructura tiene, qué es el tipo de contenido y de ejercicios que van a realizar dentro de ahí, para qué sirve más o menos todo esto. Entonces, gracias a todos. Cualquier duda, ahí estará el chat abierto. Vamos a iniciar. Ustedes ya cuentan con una licencia de acceso o una cuenta de usuario y contraseña para ingresar. Se ingresa a esta plataforma a través de la dirección de internet www.lectimus.com y se debe ingresar a través de una computadora personal o de una tableta. Entonces van a llegar a esta pantalla, está el botón de ingresar donde ustedes van a introducir sus datos de usuario y contraseña. Se recomienda utilizar los navegadores Chrome, Firefox o Safari. Entonces vamos a ingresar con una cuenta de prueba para demostrarles cómo funciona esta plataforma. Bien, siempre que ingresen va a aparecer esta pantalla que es como un resumen de actividad donde van a ver su nombre, la última fecha de ingreso que tuvieron y la última lección que han estudiado o dónde se encuentran en la realización del curso. El objetivo de la plataforma es que ustedes realicen un curso de desarrollo de habilidades de lectura. Vamos a revisar de qué se trata ese curso, qué estructura tiene. En esta pantalla ustedes pueden retomar el curso donde lo han dejado con este botón de continuar o pueden ir directo al menú principal para efectos de esta presentación. Yo me voy a ir al menú principal y vemos la pantalla. Está dividida en tres partes. La parte superior tiene una barra de botones que voy a explicar más adelante. Son botones de ayuda, de soporte y este tipo de cosas. El área central tiene una cuadrícula, una retícula con la estructura del curso, que son 4 módulos principales representados en un color cada uno de ellos. Y la parte de abajo es el pie informativo de la página. Ese no lo vamos a explicar, simplemente es información comercial, digamos. Lo que nos interesa es la parte central, que es la estructura del curso. Está dividido en 4 grandes módulos. El primer módulo es Introducción a la Lectura. Es el módulo de color azul, es el renglón de color azul. Aquí se va a estudiar todo lo que tiene que ver con la prelectura, todo lo que se hace antes de comenzar a leer un libro, antes de interactuar con él. Aspectos como la selección de la lectura de acuerdo al tipo de intereses, el tipo de lectura que podemos seleccionar, los tipos de lectura que existen, la importancia de los géneros y movimientos, las corrientes de pensamiento. Toda obra está inmersa en un género, corriente de pensamiento o algún movimiento artístico. La siguiente lección tiene que ver con el contexto, la importancia del contexto en la lectura de una obra. La siguiente lección tiene que ver con la estructura de los tipos de texto y la capacidad para elaborar predicciones. Y la última lección tiene que ver con la planeación u organización de la lectura. Este es el primer módulo. El objetivo de la presentación es irles explicando cada uno de estos temas. Cada cuadro representa una lección. En total son 4 módulos divididos en 6 lecciones cada uno. En total son 24 lecciones. No todas las lecciones tienen la misma extensión ni la misma complejidad. Hay lecciones más sencillas y lecciones más complejas. En el primer módulo todas las lecciones son sencillas, duran en su estudio cuando mucho 1 hora. Esto quiere decir que en 6 horas pueden realizar ese primer módulo, pero el segundo módulo ya es más avanzado, más complejo, requiere más trabajo y más tiempo. Para entender un poco que esto es asimétrico, no todo es igual. Bien. Todo esto les va a permitir ir desarrollando la competencia lectora de manera integral. El primer paso es la prelectura, la organización de la lectura y todo lo que comentamos. El segundo es comprender el libro, interactuar con el libro, cómo extraer el significado del libro y cómo hacerlo de manera eficiente en tiempo y forma. El tercer módulo tiene que ver con lectura crítica, que es transformar eso que hemos leído en ideas propias. Y lo tenemos que hacer a través de la aplicación de destrezas cognitivas, habilidades mentales, para que eso que estamos leyendo no lo repitamos tal cual, sino que lo transformemos en una interpretación propia. Y el último módulo tiene que ver con la discusión y el debate. ¿Qué hacemos una vez que tenemos una idea? ¿Cómo poder debatirla con otros puntos de vista? ¿Cómo convencer a los demás? ¿Cómo argumentar, contraargumentar y llegar a puntos de acuerdo? Esa es la estructura general del curso. Es un curso de autoestudio, lo van a poder realizar ustedes
a su propio ritmo, de manera autónoma, y van a ir realizando ejercicios, prácticas y evaluaciones y conociendo conceptos teóricos que les van a ayudar a mejorar y desarrollar sus habilidades lectoras. La competencia lectora no es una sola cosa, es un conjunto de habilidades y es lo que el curso contribuye a que ustedes vayan desarrollando a través de ejercicios interactivos y evaluaciones. Bien, explicado esto, entonces vamos a revisar cómo se navegan las lecciones. ¿En qué consiste una lección? Vamos a ir sobre la primera. Este curso les va a aparecer a ustedes como usuarios bloqueado, digamos, con candados todas las lecciones, excepto la primera. Así inicia el curso y conforme ustedes van estudiando y evaluando cada lección, se van abriendo las lecciones siguientes. Hay que hacerlo de manera ordenada. Hagamos de cuenta que iniciamos con la lección 1. Esta es la lección típica. Vamos a revisar cómo está compuesta y cómo se navega en ella. La primera pantalla, estamos en la lección de inducción. Esta barra azul nos dice que estamos en inducción y estamos en la sección de carátula o en la pantalla de carátula. Todas las lecciones son iguales. Se pueden navegar y avanzar dentro de la lección con estas flechas que aparecen en la parte superior, estas pequeñas flechas de color. Y lo que nos dice la primera pantalla es cuánto tiempo de estudio tenemos que invertir. Nos recomienda 60 minutos, pero puede ser menos o puede ser más. Eso ya depende de cada usuario. No es un tiempo que se abra o se cierre. Ustedes pueden avanzar, salir, regresar. Eso ya es a criterio de cada usuario. Bien, entonces la primera pantalla es eso. La segunda pantalla es un video de presentación. Bienvenida a la plataforma. Un video que les explica de qué se trata la plataforma. Luego hay una pantalla de presentación similar, lo que yo les decía, qué hay en cada módulo del curso. Después hay una pantalla de habilidades a desarrollar. Van a aprender a identificar, analizar, reconocer, aplicar, etc. Todas estas pantallas son infográficas, son visuales, no son pantallas de texto corrido. Todos los conceptos se estudian de manera infográfica. Después aparece un ejercicio de preparación. Seguimos navegando. Es un ejercicio interactivo de drag and drop. Hay que arrastrar las cosas para que nos relacionar dos columnas, dos conceptos, ¿sí? Y si ustedes se equivocan, la plataforma regresa. Lo tienen que hacer de manera correcta. Lo pueden realizar las veces que quieran, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Cada que lo reinician, cambia. Esto es aleatorio. Fíjense cómo cambia. ¿Sí? Ok. Son 3 series, hay que repetirlo 3 veces y poder avanzar. No les va a permitir avanzar hasta que no realicen el ejercicio. ¿Ok? En este caso es una cuenta demostrativa y a mí sí me permite avanzar. ¿Sí? La siguiente sección de la lección es la teoría. Son láminas, slides, que presentan conceptos relacionados con la parte teórica. ¿Para qué sirve la lectura interactiva? ¿Qué modelo hay? Ascendente, descendente, etcétera. Son conceptos infográficos muy sencillos de asimilar que hay que estudiar para continuar con el curso. Aquí son 4 láminas. Vemos esta navegación por páginas, pero en otras lecciones son 20, 30 láminas. No es la misma cantidad de información en cada lección. Esta es una lección sencilla, digamos. Las pueden navegar con esta numeración o con estas flechas secundarias. Una vez que lo estudian, avanzan a la siguiente sección de la lección y hay un ejercicio para practicar lo que han estudiado teóricamente. Aquí, por ejemplo, hay que abrir un PDF, leer el texto. Estos PDF se abren en ventanas emergentes. Hay que asegurarse de que su navegador permita esto. Si su navegador no lo permite, vean la configuración para activarlo, para que no se bloquee el script, o cambien de navegador. Los recomendados son Chrome, Firefox y Safari. Una vez que leen el texto, responden estas preguntas. Les va a permitir 2 intentos en la respuesta y si no responden correctamente, les da la respuesta correcta. Es un ejercicio, no es una evaluación, simplemente son preguntas para que ustedes midan y practiquen su comprensión de lo que están leyendo en esta parte del curso. Todo esto va cambiando más adelante. Después aparece un segundo ejercicio, en este caso es seleccionar con un cronómetro 5 conceptos, leen las instrucciones, inician la actividad, el cronómetro comienza a correr y ustedes marcan los conceptos que consideran que responden la pregunta. Le dan clic
Si no es correcto, lo tienen que repetir. Es un ejercicio que tienen que leer detenidamente. No es un ejercicio complejo, pero sí hay que leerlo. Hay que relacionar bien los conceptos con lo que nos está preguntando. Una vez que lo realizan, continúan. Hay un pequeño resumen de la lección y se llega a una evaluación. Las evaluaciones se pueden realizar 3 veces. Son evaluaciones de preguntas de opción múltiple y deben de obtener al menos un 60% de aciertos. Si no logran en su primer intento, les da un segundo intento y hasta un tercer intento. Si no logran en 3 intentos el resultado de 60%, les va a dejar continuar, no hay problema. Pero sí es importante que traten de dar el mejor resultado posible. Si en un primer intento logran el 60%, pueden hacer un segundo intento para mejorar su calificación. Es decir, la plataforma siempre les va a permitir 3 intentos y les va a registrar en cuántos intentos realizaron cada evaluación. Esto es importante para saber si lo lograron en 1, 2 o 3 intentos. Voy a continuar. Este es el ejemplo de que después de 3 intentos me deja continuar. Termino y paso a la siguiente lección. Y se inicia nuevamente el ciclo. Es el mismo proceso. No van a tener problema en este módulo, que es el módulo introductorio. Ahora estoy en intereses y tipos de lectura. Voy a seguir avanzando y vean el tipo de ejercicios que aparecen. Ejercicios de relacionar tarjetas de memoria, ¿sí? Voy a avanzar. Voy nuevamente a la parte teórica. Ahora son 16 láminas. Ya son más láminas que nos presentan conceptos a estudiar. Después hay ejercicios nuevamente. En este caso es un drag and drop también del tipo de texto. ¿Cuál es un texto continuo? ¿Cuál es un texto discontinuo? ¿Y cuál es un texto mixto? ¿Sí? Y cada que realizo el ejercicio me permite avanzar. Los ejercicios son obligatorios. Acá hay un ejercicio donde leen un texto y después hay que relacionar una interpretación de ese texto de manera literal, inferencial o crítica. ¿Sí? Son ejercicios sencillos que les van a permitir ir conociendo conceptos importantes de la lectura. Este módulo, insisto, es introductorio, no es muy exhaustivo ni muy agobiante. Son conceptos básicos que hay que tener. Mucho de esto probablemente ya lo hayan estudiado o lo estudien en sus materias, pero tiene que estar en el curso a manera de inducción. ¿Sí? No es exhaustivo, no van a verlo al mismo nivel que lo pueden ver en una materia en la escuela, pero sí va a repasar toda esta parte. Voy a llegar nuevamente a la evaluación ya para mostrarles cómo funciona. Esta es la lección 2 y aquí, como pueden ver, está en 0 intentos. ¿Sí? Esta está por iniciar. Les enseñé una que ya estaba terminada, ahora les voy a enseñar una que no está realizada. Doy clic en iniciar la evaluación y son preguntas de opción múltiple. ¿Sí? Respondo las preguntas. Hay que hacerlo de manera seria porque si yo hago esto, es muy probable que no obtenga el resultado necesario. ¿Ok? Una vez que respondo, me aparece un resumen. Todavía no he evaluado. Aquí todavía puedo cambiar mis respuestas. ¿Sí? Yo podría cambiar mis respuestas. Pero ya estoy seguro. Esta es mi respuesta. Doy clic y me da mi resultado de la evaluación en tiempo real. No obtuve el 60% necesario y me dice reinténtala. Me está obligando o me está recomendando reintentarla. No me va a dejar continuar. ¿Sí? Vean, este botón está desactivado. Entonces, voy a dar reintentar. Me quedan 2 intentos. Y me dice, has realizado un intento, obtuviste el 40, estás en competencia básica y tienes que repetir la evaluación. Si yo intento continuar, me va a decir que no. Porque debo de aprobar al menos con el 60%. ¿Sí? Voy a repetir la evaluación y inicio nuevamente el ciclo. Esa es la forma en que funcionan las evaluaciones. Debo de aprobar al menos en 3 intentos. ¿Ok? Este botón de arriba, el logo, me permite regresar al menú principal. Ya les mostré cómo funcionan las lecciones. Todas estas lecciones funcionan igual. ¿Sí? Es el mismo ciclo, no van a tener problema. ¿Ok? Bien, me regreso al menú principal. Al final del módulo hay un renglón, del renglón hay un botón de reporte de desempeño. Aquí ustedes podrán ver sus resultados en las evaluaciones. Vean esta gráfica interactiva y les dice qué resultado obtuvieron en cada lección, el total, el promedio del módulo y el tiempo de estudio invertido en cada lección y en el módulo en general.
Ese es el primer reporte, ustedes lo pueden ver en tiempo real, pero la institución va a poder ver el resultado de sus grupos. Si ustedes pertenecen a un determinado grupo, la institución puede ver qué tal va el grupo en cada uno de estos aspectos. ¿Sí? Es el módulo 1, es muy sencillo, no van a tener problema, cuando muchos 6 horas, si se quieren tardar más no hay problema, no, cada quien lo puede hacer a su propio ritmo sin ningún problema. Bien, el segundo módulo, vamos con el segundo módulo. El segundo módulo tiene que ver con la comprensión lectora. Aquí sí, todo se extiende más, hay que estudiar más, porque aquí el curso, la plataforma les va a presentar 14 estrategias de lectura para interactuar con el texto. Esto es muy útil para que ustedes agilicen y desarrollen sus habilidades lectoras y les permita leer mejor y en buen tiempo. Esto para ustedes como estudiantes va a ser muy útil porque les va a dar, les va a ayudar a su rendimiento académico. No es lo mismo que ustedes van a realizar un trabajo académico y estudian un libro en cierta velocidad de lectura y con cierto nivel de comprensión. Si ustedes mejoran eso, pueden leer 2 libros en lugar de 1. Esa sería un poco la lógica y además lo pueden entender muy bien. Entonces, para eso hay que entrenarse. Es como aprender a nadar. Si nadamos y más o menos lo hacemos bien, tenemos un rendimiento. Podemos nadar 500 metros, 1 kilómetro y nos cansamos. Pero si practicamos y aprendemos una técnica de cómo hacerlo bien, entonces podremos nadar más tiempo, hacerlo mejor en mejor velocidad. Es algo similar, es una analogía para entender cómo la lectura también es algo que hay que practicar y desarrollar y que requiere técnica, que requiere una metodología. Bien, esa metodología es lo que se va a estudiar en este módulo. Son 14 estrategias de lectura que son habilidades para interactuar con el texto que se van a abordar en estas lecciones. Vamos a ver la primera lección. En esta lección se estudian y se practican 4 estrategias de lectura. La lectura global, selectiva, intensiva y puntual. Son 4 formas diferentes de leer que se utilizan de manera combinada para aprovechar los textos. Cuando vamos a la biblioteca y nos dan 10 libros para estudiar, para realizar un trabajo académico, nos da la bibliotecaria 10 libros, esos 10 libros nos pueden servir. Lo primero que tenemos que hacer es leerlos de manera global para discriminar cuál de ellos sirve más y cuál de ellos contiene menos información útil. Eso es un proceso de lectura global. Una vez que lo hacemos, decidimos que 3 libros los vamos a leer de manera intensiva, es decir, a fondo, porque contienen más información útil. Otros 3 los vamos a leer de manera selectiva, porque contienen párrafos, artículos, capítulos que nos pueden servir, y otros 4 los vamos a leer de manera puntual porque contienen datos que nos pueden servir. Ese es el ejemplo de cómo interactúan estas 4 estrategias de lectura. Y los 10 libros nos sirven. No se trata de agarrar un libro y basarnos en uno solo. Se trata de utilizar toda la información disponible para mejorar nuestro trabajo académico y lo podemos hacer aplicando estas 4 estrategias de lectura. ¿Ok? Esta es la lección. Vean cómo aquí comenzamos, pero ya nos dice que vamos a tardar un poco más de tiempo. 10 horas es un estimado. Pues ustedes pueden tardar entre 5 y 10 horas en realizar esta lección. Avanzamos. Nos dice para qué nos va a servir estas estrategias. ¿Sí? Un poco lo que les explicaba. Nos dice, nos va a servir para obtener información, interpretar, comprender globalmente, etc. Vamos avanzando. Alguien dice, no, perdón, esto es de otro lado. Y llegamos a un menú. Fíjense cómo este menú ya se divide en 4 opciones, que son las 4 estrategias que vamos a estudiar en esta lección. Aparecen en gris las 3 de abajo porque todavía no puedo acceder. Tengo que estudiar primero lectura global. Vamos a ver ese ejemplo. Entro a lectura global y me va a explicar en qué consiste la lectura global, esa estrategia, qué características tiene, cómo se aplica, para qué sirve. ¿Sí? Voy a hacer un ejercicio de preparación, el primer ejercicio de lectura global. Voy a abrir 3 PDFs que contienen el índice de 3 libros diferentes y los voy a ver de manera global. Si yo leo el índice de los 3 libros, puedo decidir o discriminar cuál de estos 3 libros me sirve más para estudiar un tema en particular. ¿Okay? Yo digo que ese libro 1 es la respuesta correcta y puedo avanzar. ¿Okay? Continúo y viene la parte teórica. Me va a decir para qué sirve la lectura global. ¿Qué elementos puedo yo usar para leer globalmente un libro? El índice, los apartados, los títulos, subtítulos, las imágenes.
Todo eso me permite darme una idea de manera global de qué contiene el libro y si me puede servir o no. También puedo leer la introducción, las fuentes consultadas, las conclusiones, el cierre, la bibliografía, los apartados, los capítulos, y con esto discriminar información. En eso consiste la lectura global. Yo lo estudio, me dice cómo la debo aplicar, etcétera. ¿Ok? Avanzo y llego a un menú donde voy a practicar lectura global. Aquí hay 6 ejercicios de lectura global y 3 ejercicios de comprensión lectora. Vean cómo esto aparece dividido en 6. Si leo, me dice, en este caso voy a practicar lectura global de palabras clave. Y es un texto sobre discriminación de la mujer y es un texto argumentativo. Acá es una lectura global de títulos y subtítulos y es a través de un texto argumentativo. Acá es lectura global de la portada, lectura global del clímax de un texto, lectura global de elementos como títulos, subtítulos, palabras resaltadas para identificar el tema. Todos son textos diferentes y todos tienen elementos de lectura global diferentes. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Igual, me hace una pregunta. ¿Qué bibliografía es útil para investigar la discriminación laboral de la mujer? Lo que hago es abrir el PDF y leo este fragmento de texto. A partir de un fragmento de texto yo puedo hacer una lectura global para darme una idea si este texto me sirve o no. Segundo texto, hago lo mismo. Tercer texto, hago lo mismo y respondo. ¿Ok? Ese es el proceso con el que ustedes van a ir realizando estos ejercicios que les van a ayudar a ir practicando la lectura global. No son evaluaciones, son ejercicios. Regreso a mi menú de ejercicios y realizo el segundo ejercicio. Y es el mismo ciclo, ¿sí? Los ejercicios son diferentes todos. Acá, por ejemplo, es un ejercicio de arrastrar, es un drag and drop. Voy a organizar las portadas. Puede parecer convencional, pero ya desde las portadas hay una aproximación global al texto, al libro. Nos puede ilustrar de qué se trata. ¿Ok? Bien. Realizo los 6 ejercicios. Todos aparecen con candados conforme los van realizando, se van abriendo, digamos. Y una vez que practico los ejercicios de lectura global, ahora practico la comprensión lectora. Estos que están abajo son 3 ejercicios, son diferentes. Aquí el texto es un poco más largo. En este caso es El extranjero de Albert Camus. Es un fragmento de esta novela. Son 4 o 5 cuartillas. Lo leemos y respondemos preguntas de comprensión lectora. Según PISA, un lector competente debe ser capaz de 5 cosas. Encontrar información. ¿Qué día enterraron a la mamá del protagonista? Es un dato que está aquí en el texto. Si yo lo leo, sí, voy a encontrar que fue el viernes. ¿Ok? ¿Cuál es la actividad que realizó el protagonista el domingo en la tarde? Y entonces tengo 4 opciones y yo digo, mira, yo me acuerdo que al leerlo fue esto lo que hizo, ¿no? Si no atino, como es un ejercicio, me va a decir no es la correcta, ¿sí? Y tengo un segundo intento, ¿ok? Estas 2 preguntas son de obtener información, pero hay otro tipo de preguntas de comprensión general. ¿De qué trata el texto? La idea principal del texto, ¿cuál es? O, ¿cuál es la opción que mejor describe al protagonista? Y estas ya no son respuestas que están en el texto, son respuestas que vienen como resultado de haber leído y comprendido el texto, ¿ok? Otra habilidad que establece PISA, el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes en Competencia Lectora, es la interpretación. Cuando leemos un texto debemos ser capaces de interpretar adecuadamente lo que dice el texto. Y aquí es una pregunta de interpretación. Cuando el protagonista dice esto, ¿a qué se refiere? O cuando el protagonista dice esto otro, ¿a qué se refiere? ¿Sí? Esa es una pregunta de interpretación. Otra habilidad a medir o a practicar es la reflexión sobre el contenido. ¿Por qué me parece filosófica esta novela o este fragmento de novela que he leído? O las actividades del protagonista, ¿qué representan? Entonces, son habilidades que se tienen que ir practicando. La quinta habilidad que establece PISA es la reflexión sobre la forma del texto, reconocer las características formales del texto, qué función tiene o qué característica tiene determinadas palabras que aparecen en el texto, ¿sí? En eso consisten los ejercicios de comprensión lectora. Entonces, cada lección, cada estrategia va a tener 2
tipos de ejercicios. Ejercicios de práctica de la estrategia, en este caso lectura global, y ejercicios de comprensión lectora. ¿Ok? Una vez que lo concluyen, no me va a dejar continuar porque yo tengo que realizar estos dos ejercicios. Es un buen ejemplo, por eso está con candado. Me falta realizar estos dos para poder continuar. Yo me voy a brincar acá con este menú. Este es un menú, como esto es una cuenta demostrativa, que me va a permitir saltar. Pero ustedes como usuarios van a tener que realizar los ejercicios completos. ¿Sí? Voy a ir a la evaluación, voy a regresar al menú de estrategias de lectura. Entonces yo tengo que realizar este mismo proceso, pero ahora con otras estrategias, lectura selectiva, intensiva y puntual. Es decir, lo que hicimos con lectura global lo vamos a repetir con estos. Cada estrategia tiene 10 ejercicios. Son 14 estrategias, en total son 140 ejercicios. ¿Sí? Es importante que los realicen porque son los que les van a permitir ir midiendo su habilidad en el dominio de esas estrategias e ir desarrollándolas. ¿Ok? Una vez que terminan esto y que todo esto cambia ya de color deja de estar gris, podrán continuar hacia las evaluaciones. En este momento yo no puedo porque están bloqueadas, ¿sí? Tengo que estudiarlas. Entonces me voy a brincar con esta parte de acá. Al terminar de estudiar todas las estrategias, voy a realizar las evaluaciones de esta lección. En este caso son dos evaluaciones. La primera es la evaluación de la estrategia. Esta sirve para medir qué tanto comprendí yo la teoría y la práctica de las 4 estrategias que estudié. Igual estoy en 0 intentos y tengo que realizarla y obtener un 60%. Inicio la evaluación y voy a entrar a unas preguntas de opción múltiple donde yo aprendo a reconocer elementos. En este caso, por ejemplo, son elementos de lectura global. ¿Para qué sirve o qué indica el 1.2 en la esquina superior derecha? Esto que está acá. ¿Para qué sirve? Es un elemento de lectura global. Entonces yo respondo y así voy realizando la evaluación. Son 28 preguntas. Hay que hacerlas de manera seria, de lo contrario no aprobamos. ¿Sí? Y van a aparecer diferentes tipos de preguntas. ¿Sí? Vean ustedes. Algunas preguntas contienen este tipo de gráficos, algunos textos. Miren, este contiene un texto que hay que abrir con la lectura. Le damos clic y me abre un PDF donde aparecen varios índices y yo tengo que responder cuál de esos índices o cuál de los libros me sirve para una determinada función. En eso consisten estas evaluaciones. Hay que realizarlas de manera seria para poder aprobar. De lo contrario, no va a pasar. Esto que estoy haciendo, no lo hagan, por favor. Esto es para ejemplificarles. Por ejemplo, aquí igual es recurrente que tengan que abrir estos PDFs. Les quiero mostrar algunos otros ejemplos. Este sigue siendo el mismo PDF. Lo pueden abrir las veces que necesiten. Miren, por ejemplo, aquí cambia. El texto es diferente. Ya es un texto 2, 3 cuartillas. Se llama Ulises sale al mar. Es un relato. ¿Sí? Y responden preguntas relativas a esa lectura. Entonces, este es un ejemplo de evaluación. Voy a brincarme. Esta es la evaluación 1 de 2. Voy a brincarme acá a la segunda evaluación, que es la evaluación de comprensión lectora. Este es diferente. Ahora vamos no a practicar las estrategias que leímos, sino a practicar nuestra comprensión lectora en general. Y igual tenemos 3 intentos. Damos clic a iniciar la evaluación y nos va a salir un texto aleatorio. Todos los textos y preguntas son aleatorios. Yo abro mi texto y es un ensayo sobre el arte de León Tolstoy. Son 4 cuartillas y es un texto de tipo argumentativo, es un ensayo. Y tengo que responder las preguntas. Si yo regreso a la evaluación anterior y regreso, digamos, voy a ingresar de nuevo a la evaluación que les acabo de mostrar con el ensayo de León Tolstoy. ¿Sí? Estoy de nuevo aquí. No me ha validado el resultado porque no lo hice, no la hice la evaluación. Sigo en 0 intentos. Voy a dar clic en iniciar la evaluación y le doy clic. Me salió el mismo, pero me salen otras preguntas. Lo que quiero mostrarles es que los textos son aleatorios. ¿Sí? Quiero mostrarles que aparezca un texto diferente. ¿Ok?
Ahora me sale El fantasma de Polidori, es un texto narrativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que las evaluaciones, si ustedes no las aprueban y las repiten, no les va a salir el mismo texto, les va a salir un texto diferente, ¿ok? O les van a salir preguntas diferentes. Bien, esto es el ejemplo de cómo funcionan estas evaluaciones de estas lecciones. Aquí estudiamos lectura global, selectiva, intensiva y puntual. En la siguiente lección estudiamos palabras clave, palabras desconocidas y propósito del texto. En la siguiente, ideas principales y secundarias, subrayado y resumen. Son 14 estrategias a estudiar y practicar. Todas son importantes. La paráfrasis es muy importante. Cuando leemos un texto, tenemos que poder explicarlo con palabras propias, saber hacer paráfrasis. Si no hacemos paráfrasis correcta, copiamos. Muchos de nosotros se nos hace fácil copiar y pegar el texto, y eso es mal evaluado por los docentes. Un docente necesita que el texto sea interpretado de manera adecuada por el estudiante, que haga una paráfrasis adecuada, ¿sí? Es importante practicar eso y cada estrategia la vamos dominando a diferente nivel. Son 14, todas las usamos de manera combinada y no todas las tenemos igual de desarrolladas. Por eso es importante practicar esto. ¿Ok? Acá es paráfrasis. Y al igual que les mostré el anterior grupo de estrategias, les estoy mostrando ahora la paráfrasis, ¿sí? Y bueno, aparecen este tipo de ejercicios de drag and drop. ¿Ok? Vamos a pasar aquí a la práctica de la paráfrasis. Bueno, vamos a la teoría para que la vean. Igual, hay teoría, en qué consiste, cómo se aplica la paráfrasis. Una vez que la estudian, pasan a hacer ejercicios de paráfrasis. Hace unos minutos les enseñé ejercicios de lectura global, ahora estoy enseñando ejercicios de paráfrasis, ¿sí? Y de igual manera que en la anterior aparecen este tipo de ejercicios, ¿sí? Aquí voy a leer un texto que es Confesiones de San Agustín y voy a realizar mis ejercicios de paráfrasis. Van a aparecer textos diferentes. Por acá abajo veo un texto sobre el miedo, pero está cerrado con un candado porque tengo que realizar todos los ejercicios. ¿Okay? Ya les he mostrado cómo son el estudio de las lecciones que contienen estrategias de lectura. Por eso este módulo es más largo, porque contiene mucha información en sus lecciones. Al terminar de estudiar las 14 estrategias de lectura, llegamos a la última lección donde se tienen que practicar ejercicios que combinan todo lo estudiado previamente para leer de manera más eficiente en comprensión y velocidad, ¿sí? A pesar de que la velocidad no es un elemento y el único elemento de valor en la competencia lectora, sí es importante, porque si leemos bien y comprendemos en buena velocidad, en buen ritmo, donde leemos un libro podremos leer dos, ¿sí? Entonces vamos a entrar a esta lección donde se practican ejercicios de velocidad combinados con comprensión, ¿sí? Llegamos a un menú donde hay que realizar estos ejercicios. Si se fijan, hay que realizar ejercicios de texto expositivo, narrativo y argumentativo, porque un lector competente debe ser capaz de dominar cualquier tipo de texto, no solo el texto al que estamos acostumbrados. Si estudiamos una carrera técnica, una carrera científica, a lo mejor estamos habituados al texto expositivo, pero también tenemos que dominar el texto argumentativo, el ensayo, o el texto narrativo, que tienen características diferentes, ¿sí? No se trata de solo leer textos relativos a su carrera, porque eso limita nuestra competencia lectora, ¿sí? La plataforma contiene los 3 tipos de texto. Entonces, llegamos a este menú donde vamos a hacer ejercicios con un cronómetro que nos va a medir el tiempo de lectura, las palabras por minuto y la comprensión que mantenemos. Aquí yo he estudiado, hice la práctica de astrología asiria, que es un texto expositivo, pero no aprobé. Tengo 10% de comprensión y lo puedo repetir de nuevo, pero no va a ser el mismo texto. Ahora me va a aparecer Teoría de la naturaleza de Goethe, ¿sí? Esto es importante porque no se trata de comprender releyendo, se trata de comprender de primera intención, ¿sí? Tener una competencia lectora que nos permita comprender a la primera para que no estemos repitiendo el estudio y que nuestra comprensión se base en la repetición sistemática, sino en la comprensión inmediata. Eso nos va a permitir comprender rápido y poder leer más textos, ¿sí? Bien, este cronómetro avanza
y va guardando el tiempo de lectura. Tenemos que hacerlo de manera seria para que nuestro tiempo sea real. No se trata de leer rápido, trata de leer y comprender. Entonces voy a esperar a que llegue a 50 segundos para ejemplificarles. Una vez que termino, paso a la evaluación. Si yo trato de responder esto sin haberlo leído, no voy a dar el resultado. Entonces vamos a hacerlo, como se dice coloquialmente, a lo loco. No les recomiendo que hagan eso porque el resultado no va a funcionar. ¿Sí? Si yo hago esto, no voy a probar. ¿Ok? Me dijo que solo tuve 3 aciertos. ¿Sí? Soy un lector veloz, pero solo tuve 3 aciertos. ¿Ok? Y me dijo que ahora tengo el 30% y voy a tener que repetir nuevamente. Bueno, en este caso ya hice 2 intentos, ya me deja continuar. Vamos a ver el texto narrativo, es el mismo ciclo. Ahora me va a poner a leer Drácula de Bram Stoker y así por el estilo. En eso consiste este ejercicio. Lo que estoy haciendo, lo que le estaba mostrando es el diagnóstico, ¿sí? Estoy en la parte de diagnóstico 3 veces, pero este ciclo lo tengo que realizar en diagnóstico, práctica 1, práctica 2, práctica 3 y evaluación final. Esto quiere decir que son 5 momentos por 3 tipos de textos. Son al menos 15 textos. Si tengo problemas de comprensión, voy a repetir algunos ejercicios y esto me aumentará mis prácticas no a 15, pueden ser 30, pueden ser 20, pueden ser 40. Eso ya dependerá de qué manera realicen ustedes estas prácticas. ¿Okay? Voy a ingresar a la parte de desarrollo, ya hice el diagnóstico, ahora voy al desarrollo. Y ese desarrollo consiste en practicar 3 veces esto que les mostré, pero alternado van a realizar ejercicios de gimnasia visual, que son ejercicios que van a contribuir a su velocidad lectora, reforzando habilidades visuales de percepción. Habilidades como la fijación de la atención. Cómo me concentro, cómo mantengo la atención cuando estoy concentrado. En este caso, creo que está viendo un poco raro por la transmisión. Yo tengo que mantener mi atención para observar eso que se está moviendo en la pantalla, ¿sí? En este caso es un círculo de color, pero pueden ser letras, pueden ser palabras, ¿sí? Y tengo que fijar mi atención a lo largo de 10 segundos. Si me equivoco, me va a decir. Ese es un ejemplo de los ejercicios de gimnasia visual. También hay ejercicios de movimientos oculares. Aquí, por ejemplo, es similar. Voy a resolver una serie y me van a aparecer la respuesta probable y yo tengo que anticiparla. Entonces, hay una combinación entre velocidad cognitiva y velocidad de percepción. Si no lo hago de manera correcta, bueno, aquí lo hice de manera correcta. Vemos otra serie. Tengo que anticipar el contenido. Eso me permite agilizar mi lectura porque yo puedo anticipar lo que estoy leyendo. ¿Ok? ¿Sí? Aquí no es correcto. También me salen no solo series, sino también oraciones o frases donde yo ya sé qué palabra va aquí. Simplemente la estoy esperando. ¿Ok? O grupos semánticos, árbol, arboleda, árboles, arbolado, etcétera. ¿Sí? Hoja, pertenece, no, sí pertenece a los árboles, pero no es del grupo semántico. Bien, ese tipo de ejercicios de gimnasia van a contribuir a aumentar su velocidad de lectura. En eso consisten, entonces, se van a realizar de manera intercalada con los ejercicios de velocidad lectora. Es decir, realizo la gimnasia y realizo mis prácticas de velocidad lectora, ¿sí? Con los 3 tipos de texto. Voy a dar clic aquí. Está mi cronómetro y ahora me aparece acá para qué sirve la filosofía. ¿Ok? Y así, de esta manera, voy realizando mis ejercicios, mis prácticas. Hice el diagnóstico, la velocidad lectora, la gimnasia visual y la comprensión lectora con velocidad. En eso consiste esta última lección. Les va a ir generando un registro en la base de datos que les va a permitir medir
cómo están desarrollando su comprensión y su velocidad conjuntamente. Hay un reporte que les va a permitir medir esto. Este reporte está disponible para ustedes de manera individual en el botón que está al final del renglón, el que acabo de dar clic. Y les va a dar una serie de resultados en su dominio de estrategias de lectura, de comprensión lectora por habilidad. Va a decir qué tan buenos son para obtener información, reflexionar sobre el contenido, conforme a las respuestas que ustedes van emitiendo. ¿Ok? ¿Sí? En eso consiste esta este segundo módulo. Es el módulo más extenso de la plataforma. Entonces sí les pedimos que dediquen tiempo, pero solo la lectura es algo que requiere práctica. No se puede pretender desarrollar habilidades de lectura si no se practica. Entonces tampoco se impacienten en el sentido de que sea un poco más tardado. En eso consiste y les va a obligar o les va a permitir practicar con todo tipo de texto. ¿Bien? Bien, hasta aquí en este módulo, ya vamos a terminar, no se preocupen. En este módulo se desarrollan esas habilidades de comprensión. Ya leemos, dominamos estrategias que nos permiten comprender de manera integral el texto y vamos a pasar al siguiente módulo que tiene que ver con la lectura crítica. No solo basta leer y comprender, sino también hay que ser críticos con lo que se lee para poder generar una idea propia. De lo contrario, solo leemos, comprendemos y repetimos. Por eso vamos a estudiar este módulo que tiene que ver con las habilidades necesarias para ser críticos al momento de leer, determinar si estamos de acuerdo o no con lo que estamos leyendo, si podemos contrastar información a partir de varias lecturas, este autor dice esto otro, cómo los comparo y además cuál es mi opinión, cuáles son los conocimientos que yo tengo para poder también generar una idea particular propia. Entonces aquí van a estudiar aspectos de pensamiento crítico. ¿Qué es el pensamiento crítico? ¿En qué consiste? Y cómo aplicarlo a la lectura a través de el dominio y aplicación de destrezas cognitivas, que son habilidades intelectuales que aplicamos al momento de leer para emitir juicios sobre lo que estamos leyendo, determinar si estamos de acuerdo o no, validar la información, si la información es pertinente, y lo hacemos a través de una serie de destrezas cognitivas, como el razonamiento. Vean este tipo de videos que les van a aparecer explicando conceptos relativos al pensamiento crítico. Probablemente en algún momento de tu vida has escuchado expresiones como me parece un buen razonamiento o lo que dices suena muy razonable. Sin embargo, bien, hay videos, hay información teórica, slides que nos dicen cómo podemos hacer ese análisis, cómo evaluamos un texto para determinar su credibilidad, su validez o su relevancia, o si el texto tiene lógica o no. No todos los textos que leamos y nos encontremos a lo largo de la vida van a ser absolutos, ni tienen que ser aceptados en lo absoluto por uno como lector. Uno tiene que aplicar estas habilidades críticas para poder explotar más los textos. No se trata nada más de leer y repetir, entonces hay que validar si tiene relevancia, si tiene verosimilitud, si tiene fortaleza lógica, ¿sí? Si es convincente, porque de eso se trata la lectura crítica, de la valoración de los textos por parte del lector. ¿Ok? Y bueno, aquí está la teoría, y aparecen ejercicios, evaluaciones que nos van a permitir. Aquí, por ejemplo, la lectura es La Utopía de Tomás Moro, que es un texto antiguo, pero sigue siendo relevante por esta capacidad de pensar en sociedades diferentes, y eso son, obviamente, en este módulo van a interactuar con textos que se presten a la lectura crítica. No son textos que hay que repetir y aprender nada más, sino que hay que emitir juicios sobre ellos. Por eso está el ejemplo aquí de Utopía de Tomás Moro, o también va a haber textos sobre derechos humanos, igualdad de género, sobre eutanasia y este tipo de cosas, porque son textos que nos mueven a la lectura crítica. No es lo mismo leer un texto que únicamente nos va a obligar a aprenderlo y asimilarlo de manera indiscutible, sino son textos que se van a prestar a que tengamos un pensamiento crítico. También se estudian las actitudes mentales, que son habilidades emocionales para relacionarnos con los textos, como la empatía, la humildad intelectual, la humildad para reconocer que lo que estamos aprendiendo no lo sabemos o que el autor puede tener razón, la independencia intelectual
para que no ninguna limitante de nuestro contexto, ya sea la familia, la sociedad, la escuela, nos limite o nos impida leer un texto. Esas son las actitudes mentales. La empatía es muy importante para identificarnos con lo que estamos leyendo. Si hablamos de un texto de racismo, lo que acaba de pasar en Estados Unidos con este señor Floyd, que fue asesinado por la policía, pues es un tema que ha despertado una revuelta tremenda, porque el racismo es algo que no está superado en las sociedades más avanzadas. Y el racismo solo se supera con empatía, leyendo, conociendo y siendo empáticos con esta información, ¿sí? Es un ejemplo de las actitudes mentales: la empatía, humildad intelectual, independencia intelectual, valentía intelectual y así por el estilo. ¿Ok? Aquí las van a conocer y las van a practicar. Después hay una lección para relacionar el pensamiento crítico con la lectura. ¿Cómo aplicamos permanentemente el pensamiento crítico al momento de leer? Aprender a hacer esto constantemente. ¿Cómo desarrollar el pensamiento reflexivo para que cada vez que leamos seamos reflexivos, no simplemente leamos de manera acrítica? Y al final, que aprendamos a llegar a una interpretación personal. Por eso este módulo de lectura crítica es importante y forma parte del desarrollo integral de la competencia lectora. Es un módulo más corto, les va a tomar 2 horas cada lección, cuando mucho. Estamos hablando de 10, 12 horas. Entonces, el curso es asimétrico. El módulo 1 es muy sencillo, el módulo 2 representa más tiempo invertido, el módulo 3 menos tiempo, pero un tiempo valioso por el tipo de lecturas. Y con eso van desarrollando esta habilidad de lectura crítica. También hay su reporte, hay un reporte al que ustedes tendrán acceso para ver qué tanto han desarrollado sus destrezas cognitivas y sus evaluaciones de lectura crítica. Y por último, ya para terminar, el módulo de discusión y debate. Aquí se trata de desarrollar la habilidad de discutir ideas. Cuando leemos algo, lo comprendemos y generamos una idea propia, hay que culminar este proceso integral aprendiendo a debatir y discutir para retroalimentarnos con otras opiniones. La mejor forma de regular el pensamiento y de validar una idea es discutiéndola. Si nosotros leemos y pensamos que nuestra idea es absoluta y que tenemos razón, si salimos y la probamos y la discutimos, nos vamos a dar cuenta que puede ser cierto o no. Solo discutiéndola con otras opiniones vamos a poder validar y regular nuestro pensamiento. Entonces, aquí en este módulo se va a estudiar la importancia de debatir para validar nuestras opiniones. Vamos a aprender a ser convincentes con nuestras ideas, a generar argumentos válidos. Un argumento no es cualquier opinión, un argumento es algo que tiene una estructura y una característica muy puntual. Para ser válido, para ser aceptable, para convencer, ser convincente, necesita tener ciertas características. No cualquier argumento tiene que ser válido por ser nuestro, ¿sí? Entonces, un argumento debe tener estructura, justificación, claridad, fuerza y una serie de características que van a hacer que tenga mayor trascendencia como argumento. Entonces, vamos a estudiar eso aquí y vamos a practicar y evaluar con la lectura de textos que poseen estas características argumentales, ¿sí? Y lo vamos a hacer con textos, decía, que tienen que ver con esos temas. La naturaleza de los seres humanos es social, por lo que la comunicación y el intercambio de ideas resultan muy importantes. En este sentido, la elaboración de mensajes es una de las tareas que más realizo. Bien, entonces estamos viendo argumentación, también cómo manejar un contraargumento, cómo utilizar el pensamiento crítico al momento del debate. Cuando estamos debatiendo, a veces por querer ganar y tener la razón, desacreditamos argumentos contrarios, del contrario, que pueden ser válidos. No, las discusiones no consisten siempre en ganar y en tener la razón en todo. También consisten en reconocer a la contraparte, al contraargumento, para poder integrarlo a nuestro discurso y finalmente a llegar a puntos de acuerdo. Es un módulo importante que cierra el ciclo integral de la competencia lectora. No hay buena competencia lectora si no somos capaces de discutir de manera constructiva nuestras ideas y opiniones. Entonces, con eso concluye el curso. También es un módulo más breve, 1 o 2 horas por cada lección. Les puede tardar 10 horas realizarlo. Entonces, estamos hablando de 6, 30, 10 y 10, serán 60 horas cuando mucho. Pueden tardarse más si necesitan más práctica, pero el curso está enfocado en desarrollar las habilidades, no nada más en evaluar
y por lo tanto requiere práctica. Entonces hay que tener paciencia. Nada se logra sin práctica. Hacía la analogía de la natación. Si ustedes quieren aprender a nadar con una sola sesión de 1 hora, una clase, pues es imposible. O si quieren aprender a tocar un instrumento, tampoco será posible en una sola sesión. Se requieren varias sesiones. Entonces, por eso hay que entender un poco esta longitud que tiene en prácticas, cuál es la razón, ¿sí? E incluso, una vez que terminen el curso, ustedes tendrán la base para desarrollar su competencia lectora, pero no termina ahí. Tendrán que seguir leyendo, pero aplicando todo lo que han aprendido en el curso. Así es, ese es el enfoque que tiene. Bien, con eso termino la explicación de la estructura del curso. La parte de arriba, de los botones de arriba, no lo había explicado, son recursos de ayuda durante el uso del curso. El primer botón es una bibliografía, nos indica qué textos están relacionados con el contenido de cada módulo. El segundo botón es un pequeño tutorial que nos explica en qué consiste cada lección. Aquí un poco lo que estaba haciendo yo en este momento, se dan una idea de lo que contiene cada módulo. El tercer botón es una red social de Facebook donde podrán ustedes como estudiantes recurrir a nuestro equipo de soporte a través de la red social de Facebook, ¿sí? Aquí les van a responder cualquier duda que tengan sobre la plataforma, si tienen algún problema técnico. El siguiente botón es un canal de YouTube donde hay tutoriales que les van a ayudar a entender el uso de la plataforma. Te damos la más cordial bienvenida a Lectimus. ¿Ok? El siguiente botón, el del usuario con los audífonos y el micrófono, es un botón de soporte. Les va a llevar a la cuenta de soporte, soporte@lectimus.com o soporte@tercerescalon.com. También la universidad directamente a través de la gente de biblioteca de Ferney, y ellos les pueden ayudar en el soporte a cualquier duda de la plataforma o directamente con los canales de soporte de la plataforma. El siguiente botón es un tablero de avisos donde se les harán llegar avisos relativos a la plataforma. Si la institución o nosotros queremos mandar algún aviso o su docente, lo puede hacer a través de este canal. El siguiente botón es un botón de ranking que más adelante, cuando se está terminando el curso, aparecerán los rankings de los usuarios, en qué posición se ubican ustedes dentro de su grupo y dentro de la institución. El siguiente botón, que tiene unas banderitas de carrera, es para ver el avance. Conforme van ustedes evaluando, pueden tener acceso a sus calificaciones concentradas en esta sección. El siguiente botón es el botón de perfil de usuario, donde podrán ustedes agregar datos adicionales, poner una foto o un avatar y agregar su teléfono si quieren ser contactados en soporte a través de WhatsApp. Si ponen su teléfono es posible. Y por último, el botón de salir. Con esto cierran la sesión y pueden volver a ingresar y tener acceso al curso en la parte donde se quedaron. ¿Ok? Con eso termina la presentación del funcionamiento de la plataforma, y cualquier duda o algo, es el momento de hacerla a través del chat. Estamos respondiendo. Obviamente pueden existir dudas en general. El curso, miren, aquí acabo de volver a ingresar y me permite regresar donde yo me había quedado. En este caso me quedé en argumentación, ¿sí? Al terminar el curso, ustedes van a recibir más adelante una constancia de acreditación que han terminado el curso por un determinado número de horas, y probablemente haya algunos reconocimientos a los alumnos que mejor realizaron el curso, a los alumnos y a los docentes. Bien. Con eso terminamos la presentación.